Hola amigos de la Carreta Literaria, leamos esta lista de una lista de referentes de la literatura que yo he construido con los años, de la carreta de escritores que yo normalmente leo para nutrirme, para aprender más, para poder crear una narrativa o para poder contarle a los lectores de las distintas edades que llegan a la carreta literaria leamos o a las escuelas o a los colegios donde voy a compartir las lecturas que yo hago. Y entonces todos esos personajes de esta lista, de estos escritores y escritoras, me sirven para construir ese mundo fantástico, maravilloso, con los distintos personajes, repito, que ellos van construyendo en sus novelas y que a mí como promotor de lectura me sirve mucho. Vamos a iniciar con Stefan Zweig. Stefan Zweig, que es uno de mis escritores favoritos, y quiero compartir con ustedes todo esto, lo que he leído de él, todos estos libros, lo que he leído de él, porque como promotor de lectura, vuelvo y repito, tengo que tener ese alimento literario, tengo que tener esa facilidad de ir conociendo por dónde va la línea de conducción que lleva en su narrativa cada escritor. Además, Stefan Zweig tenía una prosa muy ágil, sabía construir muy bien a los personajes, a cada uno de los personajes de sus historias, y en los ensayos era muy meticuloso y era muy preciso. Y siempre estaba muy bien dateado. Además, sus biografías contaban en una escalera ascendente sobre el personaje y lo iban poniendo en un entorno psicológico en el que uno como lector se inmiscuye y siente a veces esa presión que va sintiendo el personaje en la medida que se va desarrollando la novela. Sucede en Magallanes, sucede en María Estuardo, sucede en María Antonieta, que es fascinante. Sucede con Mendel, el de los libros, que es un señor extremadamente pobre, que a mí en lo personal me acuerda del Viejo y el Mar o del Coronel no tiene quien le escriba, pero es un sabio, es una enciclopedia que mucha gente lo va a consultar, pero resulta que el pobre hombre lo único que tiene es conocimiento y está en medio de la guerra, entonces alguien duda de él. Dice, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿Por qué lo vienen a buscar tanto? Lo meten preso y después cuando el mundo intelectual empieza a preguntar por él, entonces los que les tenían preso dicen, pero usted ¿por qué no dijo que era tan importante? Venga y tal. Y cuando el hombre regresa ahí a un bar, a un restaurante donde él siempre atendía, pues el dueño que llegó, un comercial, no le interesaba y le fiaron una comida y el hombre no la pudo pagar y lo echaron a la calle y se murió. Y una persona que es quien narra la historia en primera persona, se acuerda de Mendel, el de los libros, que es un gran, repito, era una enciclopedia viviente. Y ese a grandes rasgos, así era que Stefan Zweig construía sus relatos. Repito, él sabía construir muy bien a los personajes en el tiempo y en el espacio y era muy meticuloso en las narrativas que hacía de los entornos, tanto físicos como del entorno psicológico y del entorno social de la persona. Lo marcaba muy bien. Cuando uno va leyendo poco a poco sus novelas, uno se va adentrando en los personajes y los va sintiendo y siente esas angustias y siente esos momentos de alegría y de tristeza y de triunfos. Entonces voy a pasar a narrarle los libros. Por ejemplo, este ensayo sobre el encuentro con los libros. Encuentro con los libros dice una frase en la contraportada muy diciente. Desde que existe el libro, nadie está ya completamente solo, sin otra perspectiva que la que le ofrece su propio punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad. El encuentro con los libros. Fue él. El amor de Erika Ewald. Una historia crepuscular. Milagros de la vida. Los milagros de la vida. Mendel, el de los libros, el que le acabo de hablar.
Miedo. Américo Vespucio. Amo. Magallanes. La embriaguez de la metamorfosis. Clarisa, la enamoradiza. María Estuardo. María Antonieta, una de las mejores biografías que he leído sobre ella. Y el último libro que me acabo de leer, de Momentos Estelares de la Humanidad. Y aquí hay cantidad de pasajes que son muy bien narrados, por eso digo, tiene una prosa ágil, muy rica, muy precisa. Y entonces, por ejemplo, en la caída de Bizancio, en la caída de Bizancio, dejan una puerta abierta por descuido. Esa es la puerta olvidada. La dejan abierta y por ahí se meten los turcos. En un principio ellos tienen duda. De pronto piensan que es una trampa. Pero es una puerta que está entre las murallas para en tiempos de paz la gente entre y salga. Y por ahí se metieron unos turcos mientras que de la muralla caía aceite caliente y vaina. Y los manes se dicen, pero ¿y estos manes cómo dejan esta puerta abierta? Y empiezan a meterse poco a poco y llaman refuerzo. Y por ahí se meten. Y cuando se meten por ahí, ya se acaba Bizancio. El último Basilea, el último bastión de la Roma imperial, cae muerto. ¿Y sabe cómo lo descubren? Por unas zapatillas con una águila dorada que el man tiene. Pero el man, como se dice popularmente en la calle, frenteó. Tuvo lo suficiente arrojo de no desfallecer. Y así, aquí lo cuenta en la caída de Bizancio, lo cuenta Stefan Zweig. Y este es uno de mis escritores favoritos y que pues he leído gran parte de su obra. Y aquí está la muestra, que he leído gran parte de su obra. Aquí está, mira. Todo esto es lo que he leído. La mayoría es de la editorial Cantilado, que es la que más ha llegado a Colombia, que lo ha puesto, que lo ha editado. Entonces, cuando yo hablo de que hay un escritor al que yo le sigo la pista, su línea literaria, su corriente, es esto, tratar de ahondar en su obra, leerlo y releerlo. De estos personajes, de estas novelas y de estos ensayos saco mucho material para narrar. Y le doy las gracias a la vida que me dé la oportunidad de ser promotor de lectura. Y no se te olvide de seguirnos en las redes sociales, en todas nuestras plataformas digitales, La Carreta Literaria Leamos. Aquí en YouTube, @lacalile. Y no se te olvide, en el leer está el placer. Pila. Stefan Zweig.